Fíjense que tuvimos reunión de maestros y nos dijeron que muchos de ustedes habían solicitado videos de explicaciones. Considero que lo que he hecho hasta ahorita está bien. No creo que yo les pueda explicar mejor que un video con imágenes. Sin embargo, bueno, vamos a intentar darle alguna clase. No es posible dar clases presenciales, no es posible que todos nos conectemos para una clase en línea, pero sí es posible hacer un video, una videoclase. Y eso es lo que voy a hacer. Muy buenos días a toda la gente. No veo la hora que es, pero ya es momento de que se levante y que se informe. Miren nada más, frente frío que llega a la frontera norte del país y que además llega con una línea seca. Las líneas secas, vientos fuertes y arrachados. Llega este sistema frontal a generar cambios hacia la parte norte-noreste del país. Esto con vientos, con lluvia y con baja de temperaturas. Se estará desplazando en dirección este-sureste, como todos los sistemas frontales, que nos indica esto, que para las próximas 72 horas lo tendremos presente hacia el centro y sur del Golfo de México, de nueva cuenta favoreciendo evento norte. Y es que es bastante cíclico el proceso de los sistemas frontales, aunque algunos tienen una trayectoria distinta. Bueno, pues este va perfectamente hacia la parte norte del país. ¿Qué es lo que acabas de ver? ¿Clima o tiempo? Vamos a ver si podemos aclarar esto. El clima es un conjunto de valores normales para una región determinada, es decir, son valores promedios a lo largo del tiempo cronológico y que caracterizan a una región: temperatura, humedad, lluvia, presión atmosférica, entre otros. Por ejemplo, aquí podemos ver en el cuadro de la derecha que el 54.5% del estado, el clima de Michoacán, es subhúmedo, localizado principalmente en las planicies costeras del Pacífico y Sierra Madre del Sur. El 29% del estado es templado subhúmedo en el eje neovolcánico. El 15% del clima en el estado es seco semiseco, localizado en las partes bajas y medias de la depresión del Balsas y del Tepalcatepec. El 1% del estado tiene un clima templado húmedo y el 0.5% del estado es cálido húmedo y se presenta en las regiones altas del eje neovolcánico. Esto que acabamos de ver, de leer, es precisamente el clima. Bien, el clima, podemos ver aquí en un mapa de la República Mexicana, en donde vemos colores y dice México Köppen Climate Classification, es decir, la clasificación climática de Köppen en México. Ustedes pueden ver que hay diferentes colores y que cada color corresponde a una serie de letras. Vamos a ver qué más podemos determinar del clima. Por lo pronto, ahorita identifiquen al clima como una serie de valores determinadas a través del tiempo cronológico y que tiene que ver con la temperatura, humedad, lluvia, presión atmosférica. El tiempo, bien, el tiempo es denominado normalmente tiempo atmosférico y son las condiciones de temperatura, también de humedad, de presión y precipitación, pero en un momento preciso y de corto tiempo, ya sea horas, días o semanas, mientras que el clima no está determinado por horas, climas y semanas, horas, días o semanas, sino que está determinado por un largo periodo cronológico de tiempo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos decir que en la ciudad de Morelia tenemos una temperatura de 18 grados centígrados y que la humedad es del 66% y que no hay probabilidad de lluvias y que el viento corre además a 0 kilómetros por hora, es decir, no hay viento. Esto es el tiempo, porque esas condiciones nada más prevalecerían para el día de hoy, para el día en que se está revisando. Sin embargo, el clima constituye más tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué ciencia estudia el clima y las variaciones a lo largo de este tiempo? Bueno, se llama climatología y se basa en valores estadísticos, es decir, en la cantidad de veces que suceden las cosas. La estadística estudia precisamente eso, ¿no? La repetición de números. En este caso podemos decir que la temperatura promedio del estado de Michoacán es de 18 grados centígrados. Un ejemplo solamente. El clima está determinado por elementos y está condicionado por una serie de factores. Dentro de los elementos tenemos de dos tipos: termodinámicos y acuosos. Los elementos de tipo termodinámico son el viento, la temperatura y la presión atmosférica, mientras que los acuosos es la precipitación y la humedad. Entendamos precipitación como caída de agua, ¿sí? Y la caída de agua puede ser de dos tipos o de varios tipos: granizo, lluvia o nieve.
En el caso de las condiciones que condicionan a los factores que condicionan al clima, hay dos tipos, los geográficos y los cósmicos. Dentro de los geográficos tenemos la latitud, la altitud y el relieve, que ya hemos hablado de ellos, la continentalidad y las corrientes marinas. La continentalidad, que tiene que ver con qué tan adentro del continente o qué tan a la orilla del continente se encuentra, y las corrientes marinas, que determinan en general el clima de todo el planeta. Y los de factores de tipo cósmico, como es la radiación solar, es decir, la cantidad de luz que llega. La temperatura, podemos entenderla como la cantidad de calor de la atmósfera y que depende directamente del Sol. Varía de acuerdo a la latitud del planeta. Si nosotros nos encontramos, en el caso de México, nos encontramos sobre el trópico de Cáncer, vamos a encontrar precisamente que la forma en que llega la luz es diferente a la que se encuentra en el Ecuador, y vamos a entender que en el Ecuador es más cálido que en los trópicos. Inclusive los trópicos siguen siendo más cálidos que los círculos polares, ¿sí? Entonces va a depender entonces de la posición de la Tierra con respecto al Sol y el movimiento de traslación de esta Tierra alrededor del Sol. Entonces esto va a depender mucho de la temperatura, y la temperatura se mide en grados centígrados, Kelvin o Fahrenheit. La presión atmosférica no es otra cosa más que la fuerza que ejerce la atmósfera en todas direcciones como producto del peso de sus capas y de la fuerza de atracción. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar que en la atmósfera hay una serie de gases y que esos gases en grandes cantidades pesan, entonces eso es la presión atmosférica. Vamos a entender también que la presión atmosférica se mide en milímetros de mercurio, es decir, 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera, y esto en condiciones de altura, de latitud y de temperatura normales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que esto tiene que ser a una altura una latitud, de 45 grados centígrados sobre el nivel del mar y a 0 grados centígrados. Si ustedes se ponen a pensar, 45 grados de latitud es exactamente la distancia media entre el Ecuador y los polos, ¿sí? Entonces estamos hablando de que es una latitud promedio del planeta, de tal manera que en la latitud promedio del planeta, a una temperatura de 0 grados centígrados y al nivel del mar, es lo que podemos nosotros llamar una atmósfera de presión. Es decir, la cantidad de gases que se encuentra a nivel del mar arriba de nuestras cabezas. Eso sería una atmósfera. Entonces aquí vemos en la imagen que a mayor altura, menor presión, y a menor altura, mayor presión. Es decir, si nosotros padecemos de presión alta, ¿en dónde nos conviene vivir? ¿A nivel del mar o en la ciudad de Toluca? Pónganse a pensar un poco. La presión es la cantidad de gases que se encuentran arriba de nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, pongámonos a pensar un poco. Los vientos. Bueno, cuando la atmósfera se calienta, hace que la capa inferior suba. Si ustedes se han fijado, cuando está muy caliente el suelo, se ve como si estuviera evaporando. Bien, ese es aire precisamente que se está calentando y que está haciendo que se suba, provoca la dilatación pues del aire. Entonces, si el aire sube y a esto le agregamos la rotación de la Tierra, generan movimientos del aire. Hay tres principales movimientos planetarios: los vientos alisios, los vientos contralisios y los circumpolares. Los vientos alisios circulan entre los trópicos y los 30 grados centígrados o 35 de latitud hacia el Ecuador, es decir, del Ecuador hacia los trópicos. Es entendible que en el caso del Ecuador la temperatura sea mayor que la de los trópicos, dada la incidencia de los rayos del Sol hacia cualquiera de los dos trópicos, el de Cáncer o el de Capricornio. Ahora, los contralisios precisamente son aires un poco más fríos, en donde hay un descenso. Precisamente inicia el descenso de los aires. Al calentarse, los aires suben y van en dirección al norte, es decir, hacia las partes frías. El aire caliente va desplazando el aire frío que se encuentra más hacia el norte, y nos encontramos entonces estos contralisios principalmente los podemos encontrar en la parte superior de los trópicos hacia el norte. Y los circumpolares, que son precisamente los que se encuentran en los polos y que chocarían con los contralisios, en donde el aire caliente que viene de los trópicos llega a la parte superior de los polos y baja, dada la temperatura,
y bajan desplazando los aires fríos que se encuentran en la parte basal de los polos y que provoca que se muevan hacia los trópicos. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos. Muchas veces estos vientos vienen muy fuertes y es lo que conocemos como vientos del norte o una ola del norte, ¿no? La energía en forma de calor del Sol es la máquina que controla nuestro clima. El calor no solo nos trae el clima cálido, también trae los tornados, huracanes, nevadas y lluvia. ¿Suena imposible? Nada más piensa en el Sol. Lanza energía electromagnética en todas direcciones y en todo momento. Emite ondas de calor que viajan a través del espacio y llegan a la superficie de la Tierra. La Tierra absorbe la energía del Sol y la convierte en calor. Como la Tierra está inclinada, la luz del Sol no llega con la misma intensidad a todos lados. En un momento dado, algunos lugares en la Tierra se calientan más que otros. Estas diferencias son las que conforman el clima. Al calentarse la superficie de la Tierra, se calienta el aire que está encima. Como en estas burbujas, el aire se hace más ligero y menos denso, por lo que se eleva. Y el aire fresco toma su lugar. Este movimiento del calor por el aire se llama convección. Se producen áreas de alta y baja presión que producen nuestros vientos, inclusive tornados. Podemos imaginarnos a la atmósfera como un río de aire moviéndose constantemente, lleno de corrientes, remolinos y vientos. Junto con el agua, el aire ayuda a distribuir el calor por todo el planeta. El agua también es un factor clave al formarse el clima porque retiene y libera la energía calorífica del Sol. Los océanos guardan el calor y llevan el agua fría y caliente alrededor del mundo. Las diferentes temperaturas entre la tierra y el mar afectan el clima local. Al observar un charco podemos entender mejor cómo el agua lleva el calor. Cuando el sol calienta el charco, el agua se evapora y se lleva la energía calorífica. El agua se ha convertido en el vapor que añade humedad al aire. El vapor se eleva hasta que se enfría y se condensa, formando las nubes que nos traen la lluvia y nieve. La energía calorífica que ha sido almacenada se libera y en ocasiones se produce una tormenta eléctrica. La energía liberada durante una tormenta eléctrica es sobrecogedora. Sería suficiente para satisfacer las necesidades energéticas de Nueva York durante 2 meses si la pudiéramos controlar. Existe el dicho, si no te gusta el clima, espera un minuto, ya cambiará. Gracias al calor del sol, este es definitivamente el caso. De acuerdo, vamos a ver un poquito más de la clasificación climática. Les decía, Michoacán tiene el 54.5% del estado con clima cálido subhúmedo, el 29% subhúmedo, el 15% seco y semiseco, el 1% templado y húmedo y el 0.5% cálido húmedo. Si ustedes ven la imagen de Michoacán, podemos ver los diferentes tipos de climas por colores. Entendamos entonces que el clima nos va a determinar temperaturas. La temperatura media anual es de 29 grados centígrados, mientras que las temperaturas más bajas se representan en el mes de enero principalmente y es de alrededor de 8 grados centígrados. La temperatura máxima promedio es de 31 grados centígrados en el estado y se presentan durante los meses de abril y mayo, mientras que las lluvias se presentan durante el verano y en los meses de junio a septiembre. La precipitación media del estado es de 850 milímetros anuales. Esto es la clasificación, esto es la
clima de Michoacán. Y el clima de Michoacán está determinado a través, repito, de largos periodos de tiempo. Esto es lo que generalmente sucede en Michoacán. No quiere decir que hoy tengamos 20 grados centígrados y que la temperatura y que la precipitación tengamos 850 milímetros de lluvia. No, eso no es así. Estamos hablando de valores promedios a través de largos periodos de tiempo. El clima se clasifica de acuerdo a una propuesta de un alemán, Vladimir Köppen, y que fue después modificada por Rudolf Geiger. Un inglés. Esta clasificación está basada en 5 principales tipos de letras. Normalmente son 3 las que nos afectan, pero son 5 en realidad. Y tiene que ver con las temperaturas y las precipitaciones. Divide entonces a los climas del mundo en 5 grupos principales, identificados por la primera letra, que es mayúscula, y cada grupo se divide en subgrupos, que a su vez también se dividen en subgrupos, diferenciando los tipos de clima. Por ejemplo, aquí, de acuerdo a la clasificación, podemos ver algunos símbolos y algunas descripciones. Por ejemplo, la S, que significa estepa, está en inglés. La W, Wüste, desierto. F de frost, de hielo. B de Berg, montaña. Esta es una combinación entre inglés y alemán. Por ejemplo, la V mayúscula, que es Verspaten, que significa retrasada. N, que es N minúscula, que significaría niebla. K, kalt, que significaría frío. H, que significaría caliente. Entonces, los principales 5 climas de la región del mundo podemos dividirlos en A, B, C, D y E. Como clima, A sería tipo tropical, B seco, C templado, D frío y E polar. Dentro de los climas podemos ver que el A, C y D son climas de tipo húmedo, mientras que el B y el E son tipos de climas secos. Podemos ver, por ejemplo, las zonas climáticas y van a tener que ver con estas letras, ¿no? Por ejemplo, la letra A, en donde el mes más cálido es mayor a 18 grados centígrados, pero también el mes más frío es mayor a 18 grados centígrados. Eso se da principalmente en zonas tropicales lluviosas. El clima C, su temperatura más cálida es mayor a 18 grados, pero su temperatura más fría es mayor a 0 grados centígrados. Es decir, no está tan cálida como podría ser en el caso del A, sino que nada más es mayor a 0 grados centígrados, que son los climas templados lluviosos. Los climas D, su temperatura del mes más cálido es poco mayor a 10 grados centígrados, pero también el mes más frío es poco mayor a 0 grados centígrados. Es decir, podemos encontrar temperaturas normales en esos países de 11-12 grados centígrados como su mes más cálido y de 2 o 3 grados centígrados como su mes más frío, ¿sí? Clima tipo E, la temperatura mayor en el mes más cálido es menos de 10 grados centígrados y su temperatura más fría es menos de 0 grados centígrados. Estamos hablando de climas ya polares, ¿no? Climas muy muy fríos. Aquí tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, las temperaturas medias anuales del país, ¿no? Podemos encontrar que temperaturas tipo E, que son menores a 10 grados centígrados, las encontramos en el centro del país y en la parte norte, en la Sierra Madre del norte, y podemos encontrar también en lo que sería el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Las zonas B, que son climas secos, corresponden principalmente a regiones donde la evaporación excede la precipitación, es decir, hay más evaporación que lluvias. Entonces las temperaturas generalmente en estos climas son muy extremosas. Las zonas está definida exclusivamente por la temperatura, ya que en el caso de las zonas E no hay un fuerte intercambio en cuanto a las lluvias. Las humedades se mantienen más o menos constantes. Las zonas climáticas se localizan en forma sistemática de la región de los polos, del Ecuador, hacia los polos. Es decir, las temperaturas van variando de lo más cálido a lo más frío en relación del Ecuador a los polos. De acuerdo a Köppen, existen diferentes tipos de régimen de lluvias, donde hay lluvias todo el año, tipo F, X', lluvias escasas todo el año, W, lluvias en verano con sequía invernal, S, lluvias en invierno con sequía veraniega,
y M con lluvias en primavera. En nuestro caso, en Michoacán y Morelia, generalmente tenemos tipo W, donde tenemos lluvias en verano y escasas lluvias en invierno. Podemos decir que en invierno son menos del 5% de las lluvias totales anuales. Los climas secos están constituidos por los climas B y E. Si se fijan, los B hay dos tipos, BW y BS, que es desértico y estepario, mientras que en los climas fríos tenemos el polar de alta montaña, la tundra y los hielos perpetuos. En nuestro caso, en México, tenemos polares de alta montaña. En las zonas de clima B hay dos regiones, la BW y la BS, les decía. Entonces, vamos a encontrar que en los climas BW son climas desierto, casi sin lluvia, en los que carece muy poco la vegetación, o bien el tipo de plantas son xerófitas, es decir, cactáceas. Y en el caso de los BS vamos a tener climas esteparios con temperaturas y temporadas de lluvias cortas, pero que sí hay lluvias, ¿no? Y desarrollan vegetación, principalmente pastos, ¿sí? Aquí podemos ver los dos tipos BS. Del lado derecho podemos encontrar el BW y del lado izquierdo el BS, ¿no? En el BW es lo que nosotros llamamos desierto como tal, con dunas y escasa vegetación, y el BS son aquellos que presentan temporada de lluvias y que son muy utilizados en el norte del país, en nuestro caso, para la ganadería. Los climas A, C y D indican climas más húmedos, y vamos a ver, por ejemplo, en el AW, que son tropical con lluvias en verano, perteneciente al tipo de vegetación sabana, y que si nosotros agregamos un poco más de letras podemos entender que México tendrá un tipo AW. En nuestro caso también tenemos AW en Michoacán. Y en el caso, por ejemplo, del clima ET, que no podemos presentar nosotros aquí, tundra, esos son climas ligados a cerca de los polos, ¿no? En donde las vegetaciones son muy bajas, son rastreras, no crecen, no hay árboles, ¿no? Aquí vemos en esta imagen la distribución de los climas del mundo. Podemos distinguir algunos climas en México, un BSH, un BWH, un BSH, un BWH, un BSK. Bien, les invito a que determinen los climas de Japón, de España, de Brasil, de Chile y de Canadá, basado en estos colores. A ver si pueden hacerlo.